Hola, buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, lo que sea, donde estéis. Hoy tenemos a Vikingo Lucas, un argentino de pro, un señor que nos va a explicar, que siempre lo he estado siguiendo hace mucho tiempo, sus opiniones me parecen muy interesantes, da una perspectiva de la realidad y de la inmigración diferente a lo que estamos acostumbrados en este país, en España. Entonces, bueno, Lucas, preséntate un poquito, tú que te conoces más Bueno, que yo. bien, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, eh, mi nombre es Lucas Verga. Me dicen el vikingo de toda la vida. Ahí, ahí está. Me llaman el vikingo de apodo de toda la vida, porque antes tenía el pelo largo por aquí y por andar en moto, bueno, todo eso. Hace 5 años que estoy viviendo aquí en España y tengo un canal de YouTube, como bien dice ahí Nómada, que se llama Vikingo Lucas, en el que hago vídeos contando, bueno, los viajes que hacemos por España, un poco de nuestra vida aquí, tratando de ayudar también mucho a gente que viene, a papás de chicos con discapacidad, pues dentro de nuestra realidad como familia tenemos 3 hijos con autismo, entonces es algo que nos toca en el día a día y bueno, el canal se nutre un poco de nuestra vida, básicamente, de un poco de todo. Así que aquí estamos. Bueno, pues vamos a empezar ya por temas, ¿vale? Bueno, dinos el motivo o sea, ¿qué te decidió, ¿no? O sea, a dar ese gran paso? Porque no estamos hablando de irse de una ciudad a otra, estamos hablando de que dejas una realidad, un país, ¿vale? En este caso Argentina, ¿no? Y te viajas con toda tu familia, por lo que te sigo y tal, o sea, fue algo muy dramático, ¿no? O sea, fue algo, pegar un viaje, un salto de casi más de 10.000 kilómetros, dejar a tu familia atrás y supongo que sería algo muy meditado, ¿no? Por tu parte y sería algo que, vamos, que no se piensa de un día para otro, ¿no? O sea, ¿qué condiciones se dieron, ¿no? O sea, o qué realidades se dieron para que tú ya dices ese paso. Sí, bueno, fue una conjunción de cosas, ¿no? Un poco la realidad de Argentina, el día a día, lo complicado que estaban las cosas allá, el tema político también influye, porque en el momento que nosotros nos fuimos, estaba por cambiar el gobierno y también el tema de salud de nuestros hijos, que atado a la realidad del país, o sea, hacía muy difícil que puedan conseguir lo que necesitaban a nivel de salud. Era muy costoso y muchas cosas no están allá, no se consiguen. Entonces, nosotros en 2017 estuvimos un mes aquí en España para operar a uno de mis hijos que tenía que hacerse una intervención y estuvimos un mes aquí viviendo, no de turismo, sino como en una casa de familia y vimos la realidad de vivir aquí, que era muy diferente al día a día que teníamos nosotros allá. Entonces, eso nos llevó a decir, bueno, vamos a buscar otro rumbo para mejorar la vida de nuestros hijos, ¿no? Y cada cosa influyó un poquito y creo que la salud fue lo primordial, ¿no? La salud de los chicos porque era algo que nos insumía, que ellos tengan lo básico mínimo necesario, nos insumía muchísimo tiempo y trabajo y dinero lograrlo allá, todo por privado, ¿no? Entonces, fueron varias cosas, pero creo que lo fundamental fue la salud de nuestros hijos. Y cómo, o sea, yo me pregunto, ¿no? Porque yo, bueno, dentro de mi historia personal, ¿no? Sé que he estado fuera de mi ciudad, me he viajado, pero claro, realmente no he hecho un viaje, digamos, de esas características, ¿no? ¿Cómo se planea? O sea, o sea, me refiero a la gestión, ¿no? O sea, ¿cómo coges Sí, te tú? entiendo. Porque supongo que has tenido que dejar cosas ahí, o sea, no te lo puedes llevar contigo, ¿no? O sea, ¿qué se ha hecho? ¿Qué gestión has tenido que hacer para todo esto? Mira, nosotros tuvimos, desde que tomamos la decisión de emigrar hasta que finalmente nos subimos al avión, pasó un año, casi un año exacto. Estuvimos Ujú. un año planificando, cuando decidimos dar el paso, con mi esposa nos sentamos a organizarlo, ¿no? Y empezamos a definir prioridades, trámites que había que hacer. eh, Hay muchos trámites que tienen caducidad, entonces había que definir fechas para hacerlos para que cuando nosotros viajáramos no estuvieran vencidos. Tema de apostillas, de sacar los certificados de discapacidad,
las legalizaciones de los documentos que luego aquí hay que transferir a la versión española de cada documento. Entonces, fue planificar primero el tema del dinero, cómo lo íbamos a hacer, cuánto dinero nos podríamos llevar, qué se iba a vender y qué íbamos a traernos. En el caso nuestro, nosotros nos trajimos muy poquitas cosas, vinimos con una maleta cada uno. También es cierto que yo tenía una productora en ese momento, la idea era venir a abrir una sucursal de la productora aquí, que luego eso no terminó pasando del todo por la pandemia, pero no me quiero adelantar. En ese momento la productora, cuando nosotros emigramos, quedó funcionando y era una fuente de ingresos para poder empezar a vivir aquí. Entonces, hubo muchas cosas que nos trajimos y otras que quedaron allá. Quedó toda la productora funcionando con todos sus equipos. Yo solamente me traje digamos, un equipo de lo que yo llamaba el equipo guerrilla, que era lo que se llevaba en la moto para poder grabar. Llevaba dos cámaras, un ordenador, un set de luces, lo básico como para poder arrancar aquí funcionando si tenía que empezar con poco. Y lo demás quedó todo en Argentina, o sea, toda nuestra vida quedó en Argentina. Joder, qué tela. Pues bueno, y una vez llegaste a España, ¿te fue sencillo? Bueno, pero a todo esto, que no, tú has venido aquí legalmente, o sea, tú estás Sí, legalmente sí, en sí. España porque orgullosamente ya eres pagador de impuestos en España, ya eres español, Desde ¿no? el minuto uno. Ya, Sí. a boquinar. Pues, ¿y cómo, los choques culturales, ¿no? Porque creo yo que habrá, aunque compartimos una misma, digamos, una misma cultura, ¿vale? Somos hispanos, tenemos el mismo idioma, la cultura es muy parecida. ¿Qué choques culturales te impresionaron más de aquí, de A España? O ver, sea, cosas que yo, un español de a pie no lo tenemos como muy asumido y que veo que a mucha gente hispanoamericana le choca. mira, yo conozco mucha gente que tiene problemas digamos, de choque cultural. En mi caso, muy poquito, pero yo te diría que prácticamente no hubo. Yo me sentí hiper cómodo desde el momento uno que llegué aquí, porque yo lo digo siempre, esto, para mí cuando yo llegué fue como si hubiera vuelto a la casa de mis abuelos. No sé, la manera de explicarlo que yo encuentro es esa. O sea, yo siempre me sentí muy cómodo aquí y yo creo que por nuestra forma de ser, eh, nos resultó muy fácil acomodarnos a la vida de aquí de España porque nosotros llevamos una vida muy similar en Argentina en cuanto a costumbres, a manera de ser, al tema de, mm, de valores, de formas, que hay mucha gente en Argentina que vive de otra manera, obviamente, pero a nosotros nos resultó muy fácil. Sí es cierto que a través del canal mío he conocido un montón de personas y a muchos les ha costado más. Yo creo que al que más le cuesta es al que no está dispuesto a adaptarse y amoldarse a las pequeñas diferencias que hay, que son pequeñas en realidad, no son grandes diferencias, pero yo creo que depende mucho de la capacidad de adaptarse de cada uno, ¿no? A nosotros en realidad nos resultó muy, muy fácil acomodarnos. Y de Por, hecho yo creo que fue la clave de poder arrancar bien aquí, a pesar de la porque, pandemia y de todo, ¿no? porque tus abuelos que son de origen español o tienes Sí, mezcla italiano con también, español. pero mira, un 75% de mis ancestros son españoles. Y luego, por parte de mi padre, sí tengo un antepasado italiano y mi abuela paterna que eran austríacos, pero Bueno, el resto de toda la familia sí. eh, son todos. Lo que pasa es que tengo raíces hispanas de todas partes de España, aparte, porque tengo, por parte de mi madre son todos andaluces, pero por parte de mi padre, a ver, era la mamá de su papá, eran vascos y con ascendencia de cántabros y ¿cómo es? Y gallegos. O sea, O sea, media mucha España mezcla. tengo corriendo. Es que no, España, a ser un país, digamos, a nivel geográfico pequeño, tiene mucha variedad cultural, quiero decir. Sí. O sea, esa es una mezcla muy, muy grande, o sea, de tener del sur, del norte, eso es Lo que increíble. pasa es que en Argentina, la gente que emigró a principios del siglo XIX y perdón, a principios del siglo XX y fines del XIX, independientemente de qué región de España fueran, allá eran españoles Eran y terminaron todos siendo no gallegos. sé.
Claro, y como emigró tanta cantidad de gallegos, terminó Éramos siendo todos casi el gallegos. gentilicio de español en Argentina. Que Sí, mucha sí. gente lo cree que se dice de manera despectiva, pero eso no es cierto. Claro, claro. Hombre, Eh, si te vienen muchos gallegos, tú piensas que todos son gallegos, pero claro, 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 eso es exacto. normal. En Argentina es muy común llamar, por ejemplo, al español gallego, al italiano se le dice tano, pero ¿por qué? Porque a Argentina emigraron muchísimos napolitanos. Mm, Entonces era como un diminutivo de napolitano era Tano. Entonces quedó como que si todos los que vienen son napolitanos, ser de Italia es Tano. Y quedó. Pero es una manera cariñosa que tenemos en Argentina de nombrar al otro. Por ejemplo, a los judíos le dicen Moishe. sí, porque también hay una comunidad importante de judía, ¿no? O sea, sobre todo Mira, en lo las que, dos en lo comunidades que- más grandes son la española y la italiana, lejos. Mm, Pero luego tienes una comunidad grande judía, alemanes, que después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos judíos que escaparon de la Segunda Guerra y muchos mm, alemanes que después de la posguerra se afincaron en Argentina también. Paradójicamente, ¿no? Y terminaron conviviendo todos juntos. mm. Hay turcos, eh, eh, bueno, árabes hay muchos también, eh, serbios, Sí, es un bueno, país es muy rico culturalmente por la inmigración que tuvo. inmigración muy importante, sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? O sea, Sí, cuando. Y bueno, vamos ya al tema de los libros, ¿vale? Explícame esto de los libros que has escrito, estos de a prueba de todo y al límite. sí. Dime, ¿de qué va cada libro? Explica un poquito de A eso. prueba de todo, es un libro que es un poco autobiográfico, pero es como un manual para resolver problemas, ¿sí? Pero está contado en clave de autobiografía. Es un libro que yo empecé a escribir cuando llegamos a España, porque claro, tú cuando llegas tienes unos tiempos para los trámites que hay que hacer para poder empezar a trabajar y todo, donde oficialmente no puedes trabajar, o sea, legalmente no puedes, aunque estés capacitado para tener tus papeles, llevan tiempo. Entonces, eh, cuando llego empiezo a escribir porque tenía tiempo, o sea, en Argentina no paraba de trabajar, entonces aquí llego y tengo tiempo libre. Entonces me pongo a escribir porque yo no me puedo quedar quieto, o sea, algo tengo que hacer. Y al poco tiempo tengo que buscar un empleo porque no podíamos alquilar si no teníamos nómina, bueno, todo tema de las reglas de aquí, que eso, por ejemplo, yo no lo sabía. Yo pensaba que siendo autónomo podría este, alquilar un piso sin problema. Luego aquí nos encontramos con esa traba. Entonces me puse a buscar un empleo para poder conseguir una nómina y poder alquilar. Ujú, En esto empiezo a trabajar y al mes y medio que empiezo a trabajar, en marzo del 2020, nosotros llegamos en diciembre del 19, cae la pandemia, empieza la pandemia, la cuarentena, o sea que del trabajo a casa. ujú, Entonces, que estábamos encerrados, no se podía hacer nada, yo dije, bueno, a partir de ahora mi trabajo es empezar a trabajar aquí en casa. Entonces, retomo el tema de la escritura del libro, en 2 meses lo termino, ujú, porque aquí ya lo tenía, estaba escrito en mi cabeza. Y fue, digamos, cuestión de bajarlo a hacerlo realidad. Lo publico y al mismo tiempo empiezo a meterle caña al canal de YouTube, que yo lo tenía abierto desde 2016, más o menos 2015, pero lo tenía como si fuera una bitácora de vídeos para mis hijos cuando sean grandes. ujú, En ese momento digo, bueno, tengo tiempo, no tengo nada que hacer, voy a buscar la manera de generar ingresos, entonces me pongo a hacer vídeos en el canal y a terminar el libro. Entonces armé como una estrategia de redes sociales para empezar a generar ingresos desde casa, que era lo único que podía hacer estando encerrado. Y así es como nace el primer libro. Y luego, Al Límite, lo publiqué hace 2 años, va a ser ahora en Semana Santa. Es un libro de ficción, una novela corta que está ambientado en la realidad del conurbano bonaerense de Argentina, en un día cualquiera que puede pasar en el conurbano, donde se juntan las miserias y los problemas que tiene muchísima gente que trata de sobrevivir cada día y bueno, pasa lo que tenga que pasar.